continuidad del samsara, la continuidad del renacimiento. Pero después dice, y existe el entendimiento correcto, que es noble, libre de corrupciones, supramundano, un factor de la vía. Es decir, en este párrafo debemos interpretar el primer tipo de entendimiento correcto como lo que comúnmente conocemos como el entendimiento correcto mundano. Y el segundo es el llamado entendimiento correcto supramundano. Es decir, el primero es un entendimiento propio de Putuyana, es decir, de la persona ordinaria, mientras que el segundo es propio de los nobles, de aquellas personas que han logrado algún estadio de iluminación o de liberación. Entonces, esta distinción es muy importante. De regreso a la segunda línea, ¿no? Dice, el entendimiento correcto afectado por las corrupciones. ¿A qué se refiere esto de las corrupciones? Se refiere a las asava. ¿Sí? Las asava se definen en los suttas como en tres partes. La primera es la corrupción del deseo sensorial. La segunda es la corrupción a veces se traduce como la corrupción del ser, pero a mí me gusta más la traducción de la corrupción de la existencia. Y la tercera corrupción es la corrupción de la ignorancia. Cabe mencionar que en el segundo tipo de corrupción, esa corrupción del ser, es el deseo de ser, pero también se incluye el deseo de no ser. Es decir, el deseo de continuidad del ser, el deseo de existencia, ¿sí? Pero también se da en ocasiones que el individuo o el ente o el ser desea ya no ser. Y ese deseo vehemente está influenciado por la aversión. Tiene una aversión a la existencia, mientras que el otro extremo es un deleite en la existencia y por eso quiere renovar ese ser. Entonces, esa es una corrupción. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que es el entendimiento correcto afectado por las corrupciones. Esas tres corrupciones o asava son las cosas que mantienen a los seres atados al ciclo de renacimientos. ¿Sí? Entonces serían equivalentes a los 10 encadenamientos. Los 10 encadenamientos es, digamos, una glosa, una expansión de lo que son las corrupciones. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en este momento o comentario. Si no, yo sí. A ver. Aquí bueno, son dos preguntas. Una Sí. de las corrupciones, ¿cómo sabes que se refieren a los ásabas y no a las raíces malsanas? La primera. Y la segunda pregunta, ¿por qué en las corrupciones no viene dosa? Sí, es la más fea de las tres. Bueno, no sé, Sí, sí está incluido dosa. Lo que pasa es que se define como ignorancia, no como ofuscación. Porque no, cuando son raíces, son loba, moja, loba, dosa y moja. Es decir, deseo, aversión y ofuscación, ¿no? Ahora, en las corrupciones está implícito eso. ¿Por qué? La primera corrupción o asava es el deseo sensorial. Ahí está el deseo, la primera raíz. me están respondiendo una pregunta. En la segunda, el deseo de no existencia tiene como raíz la aversión, que es la segunda de las raíces. Y finalmente, la corrupción de la ignorancia es la que está conectada con la raíz de la ofuscación. ¿Sí? Entonces, sí están implícitas las raíces ahí. Sí, porque ¿sí? Yo veo así como que el
Bueno, el deseo de ser y no ser, no, pero bueno, la noción de yo, pues es más moja, ¿verdad? Es ignorancia, Ajá, sí. exactamente. Entonces, Así es. el segundo asa es más bien un deseo de existencia o de no existencia, más que una... Exactamente. Exactamente. Ajá. Bueno, Así es que me es. confundo ahí entre las dos cosas. No, no es que me confunda, es que como que siento que no. O sea, siempre el Dama es así como muy perfectito y muy como muy todo muy bien organizado. Y Sí, aquí como entre las los términos corrupciones y. Ajá, son muy específicos ajá, siempre, ¿no? ajá. O sea, aquí el entendimiento correcto no se dice que está afectado por las raíces de lo malsano. No lo dice así el Buda. El Buda dice específicamente Ok. es el entendimiento correcto afectado por las corrupciones. Ok. O sea, en el Pali dice específicamente asava. Entonces, eso efectivamente, la observación es muy buena, Ajá, ¿sí? Pero sí, el lenguaje de los sutras es muy, muy específico. ajá. Así es. Ok, ok. Bueno, entonces, bien, vamos a continuar. En el párrafo 7 dice, ¿y qué vicus? Ahora sí viene la definición del entendimiento correcto. Dice, ¿y qué vicus es el entendimiento correcto afectado por las corrupciones, el cual participa de mérito y fructifica en las adquisiciones? Dice, el primero es, existe lo dado y lo que es ofrecido y lo que es sacrificado. Es decir, este es un enunciado muy simple que tiene un trasfondo de la noción de la Oh, las efectividad, que, lo que ya el las Buda que le llama llevan la efectividad de la a lo del acción. día del niño. Pero pues es La, que pues, la efectividad de la acción. ¿Por qué existían en ese tiempo otros maestros contemporáneos que, que afirmaban exactamente lo contrario? Que no había resultado de acciones, ya sean buenas o malas. ¿Sí? Es una visión que en Pali se dice akirilla. Es decir, estas personas tenían esa noción opuesta. Entonces él afirma, no, existe lo dado y lo que es ofrecido y lo que es sacrificado. Es decir, aquí hay un enunciado implícito, bueno, y también en la segunda línea, acerca del karma, ¿no? Es decir, lo dado es bueno, lo que se ofrece es bueno, lo que se sacrifica, por supuesto, sacrifica en aras es una acción, no pensemos en sacrificio humano de animales, ¿no? Se refiere a una acción en que uno hace un sacrificio, digamos, positivo, ¿no? En la segunda línea dice, hay fruto y resultado de las acciones buenas y malas. Bueno, ese es un enunciado de la ley del karma. Entre esas dos líneas está incluido el karma, ¿no? Las acciones tienen resultados, las acciones malsanas tienen resultados indeseables y las acciones sanas tienen resultados deseables. Después dice, en la tercera línea dice, existe este mundo y el otro mundo. Entonces es una aseveración acerca de la realidad del renacimiento. Simplemente así lo pone. Después dice, hay madre y padre. Eh, los paréntesis entre corchetes los puse yo, porque tienen que ver con el comentario y tienen que ver con el sutta que a continuación les voy a enseñar. Es decir, los padres de uno no son, son entidades muy significativas en la vida de los seres. Entonces son dignos de consideración, son dignos de respeto, son dignos de deferencia y hacia los cuales hay una deuda y obligaciones morales, por lo que vamos a ver a continuación. Voy a hacer un paréntesis para expandir un poco acerca de esta línea. Vamos a ver. Aquí está. El sutta lo traduje del Anguttara Nikaya número 2, el libro de los dos, en el número 33. Dice, Bhikkhus, hay dos personas
que no pueden ser fácilmente recompensadas. ¿Y cuáles son esas dos? Nuestro padre y nuestra madre. Incluso si uno llevara a su madre sobre uno de sus hombros y a su padre sobre el otro, y aun si así lo hiciera durante 100 años, viviendo así 100 años, y si uno les atendiera ungiéndoles con bálsamo, masajeándolos, bañándolos, frotando sus miembros, e incluso dejando que orinaran y defecaran, estando sobre nuestros hombros, uno todavía no habría hecho lo suficiente por sus padres. Todavía no pagaría la deuda para con ellos. Incluso si uno estableciera a sus padres como a los supremos señores y gobernantes sobre esta gran tierra y les dotara de los 7 tesoros. Aún así, uno todavía no haría lo suficiente por sus padres, aún así no pagaría la deuda. ¿Por qué razón, Vicus? Porque los padres son una grandiosa ayuda para sus hijos. Ellos los crían, los alimentan y los introducen al mundo. Aquí un comentario, ¿no? Efectivamente, una de las cosas grandiosas es que son la vía de entrada para el renacimiento humano, y como ustedes saben muy bien, el renacimiento humano es precioso, es una fortuna inmensurable, ¿no? Entonces, la vía para la entrada a esa existencia son los padres, y por eso son tan importantes, ¿no? Y también, desde luego, sabemos muy bien que una vez que salimos del vientre materno, estamos completamente indefensos. No podríamos sobrevivir no podríamos sobrevivir ni un par de días, tal vez, ¿no? Sin la ayuda de nuestros padres. Nos tendrían que cobijar, nos tendrían que alimentar, etcétera, etcétera, ¿no? Y después continúa el Buda diciendo, pero Vicus, cuando los padres de uno carecen de fe y uno les alienta y los establece en la fe, cuando los padres de uno son inmorales y uno les alienta y los establece en la conducta virtuosa, cuando los padres de uno son avaros y uno les alienta y los establece en la generosidad, cuando los padres de uno son necios y uno les alienta y los establece en la sabiduría, de esta manera uno habrá hecho más que lo suficiente por sus padres y habrá más que pagado la deuda contraída con ellos. Entonces es muy interesante, ¿no? Pero básicamente lo que nos concierne realmente es, digamos, el primero y segundo párrafo, ¿no? El entender, por eso es parte del entendimiento correcto, es el entender la relación, el enlace moral que tenemos con nuestros padres, que es indisoluble, ¿no? Entonces, debido a esto, uno siempre debe tener respeto a los padres, la mayor consideración, inclusive si los padres fueran malos con sus hijos, que fueran injustos con sus hijos, aun si fueran así, de todos modos eso no compensa lo que ellos nos han dado, ¿no? Ese es el sentido en la definición esta del entendimiento correcto. Por ejemplo, otro punto aquí que puse en asteriscos, dice, inclusive si uno estableciera a sus padres como los supremos señores y gobernantes sobre esta gran tierra y les dotara de los 7 tesoros, esos 7 tesoros se refieren a los 7 tesoros de un monarca que hace girar la rueda de la ley. Es un personaje que aparece en los sutas, es mencionado en los sutas, y es un rey muy especial, no es cualquier rey, sino es un rey que kármicamente ha acumulado tantas paramitas que renace precisamente y se establece como el monarca que hace girar esta famosa rueda de la ley. Y entonces ese monarca llega a poseer 7 tesoros. El primero es el mismo tesoro de la rueda, ¿sí? Que de alguna forma es el símbolo
de la rectitud y de la virtuosidad que el mismo rey trata de implantar sobre la tierra que gobierna. El segundo es el tesoro del elefante. En la antigua India el elefante era muy preciado, pero el elefante real era siempre el mejor de los elefantes, el más grande, el más poderoso y el mejor entrenado. Entonces se consideraba que era en términos militares, era un acervo extremadamente valioso, ¿sí? Para un monarca. Después el tesoro del caballo, lo mismo, el caballo del rey es el mejor que hay en el reinado, ¿no? El tesoro de la joya, igual, pero esta joya del monarca que hace girar la rueda de la ley no es cualquier joya, es una joya que tiene ciertas propiedades supernaturales, ¿no? Por ejemplo, es de una brillantez increíble, ¿no? Capaz de iluminar en la noche para que él o su ejército puedan avanzar en cualquier lugar, ¿no? Bien, luego el tesoro de la mujer también se ensalza en los discursos como la mujer ideal, ¿sí? Por decirlo así. Después viene el tesoro del mayordomo, que es el que es el administrador del rey, administra sus finanzas y le provee los medios económicos que requiere el rey en el momento en que los necesite. Y finalmente el tesoro del consejero es digamos, en la India del tiempo del Buda, pues el gran visir o como le llamen, ¿sí? Que es el que tiene la cualidad de ser, se considera que después del rey viene siendo la persona con mayor sabiduría en el reino, el laico, ¿no? Entonces, como tal, es capaz de dar los mejores consejos al rey para ayudarlo en sus funciones de gobierno, ¿no? Entonces, esos son los 7 tesoros, ¿no? Entonces, el Sutta dice que ni aún dándole a nuestros padres los 7 tesoros, pues, no pagaríamos la deuda que tenemos con ellos. Entonces, regreso a la definición y entonces ya vemos por qué madre y padre son la consideración hacia ellos es parte del entendimiento correcto. Es muy importante. Después se menciona que hay seres que renacen espontáneamente. Bueno, pues esto se refiere a los devas, tanto en los devas en Rupa Loka, en Arupa Loka, y en el mundo del deseo sensorial. Como ustedes saben, hay 6 cielos por encima de la existencia humana que pertenecen todavía a la esfera del deseo sensorial y la mayoría de los devas que renacen ahí en cualquiera de esos 6 niveles renace espontáneamente. Hay algunas excepciones, parece ser que algunos nagas renacen también, son ovíparos, es decir, nacen de huevo, ¿sí? Pero de ahí en fuera, los demás devas, todos renacen espontáneamente, es decir, no hay gestación, no hay parto, no nacen de la matriz de una mujer, sino que tras la muerte del ser, renacen como devas en forma espontánea y con todas las cualidades y todas las facultades que son muy superiores a las humanas ya en su lugar. Entonces, eso es a lo que se refiere. Finalmente, la definición concluye diciendo que hay reclusos y religiosos buenos y virtuosos en el mundo que, habiéndose dado cuenta por sí mismos, mediante el conocimiento directo, declaran este mundo y el otro mundo. Es decir, establece el Buda que efectivamente hay personas que tienen la capacidad de ver sus vidas pasadas, tienen la capacidad de ver directamente el renacimiento de los seres a través del ojo divino, ¿sí? Y de esa forma declaran este mundo y el otro mundo, ¿no? Entonces,
ese es un aspecto muy importante, entender que si bien uno no tiene esa capacidad, probablemente sí hay reclusos virtuosos y buenos que sí tienen esa capacidad, ¿sí? Y declaran estas cosas. Entonces concluye diciendo, ese es el entendimiento correcto afectado por las corrupciones, el cual participa de mérito y fructifica en las adquisiciones. Después viene la definición del entendimiento correcto supramundano. Dice, y que vicus es el entendimiento correcto que es noble, libre de corrupciones, supramundano, un factor de la vía. Y dice, pues son la sabiduría, la facultad de sabiduría, el poder de sabiduría, el factor de iluminación, investigación de estados, Dhamma Vichaya, y el factor de la vía del entendimiento correcto en aquella persona cuya mente es noble, cuya mente está libre de corrupciones y que posee la vía noble y se encuentra desarrollando. Entonces, el entendimiento correcto supramundano básicamente tiene que ver con facultad y poder de sabiduría. Entonces, la facultad de sabiduría, como ustedes saben, es la última de 5 facultades espirituales, siendo las primeras 4, la fe, el esfuerzo, la atención plena y la concentración. Y el poder se refiere a la diferencia, es exactamente, son las mismas las mismas condiciones mentales, ¿no? Son la fe, el poder de la fe, el poder del esfuerzo, el poder de la atención plena, el poder de la concentración y el poder de la sabiduría. La diferencia entre facultad y poder es que se considera que el poder adquiere ese distintivo porque prevalece como estado mental. Entonces, es decir, es tan intenso, es tan poderoso que todos los, digamos, todo otro estado mental queda, por decirlo así, suprimido, ¿sí? Y se manifiesta con plena potencia este poder particular. Esa es la diferencia con facultad. Facultad es simplemente el estado mental está presente, pero no es predominante. Después, el factor de la iluminación es la parte de sabiduría, que es la investigación de estados. Es el segundo factor, el primero siendo la atención plena, el segundo es investigación de damas o de estados, después viene el esfuerzo, el gozo, la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad. Esos serían los 7 factores de la iluminación, pero aquí lo que es pertinente es el segundo factor, que está en la persona noble, es un factor que está, digamos, desarrollado. ¿Sí? Lo mismo la facultad de sabiduría y el poder de sabiduría. Y después, finalmente, el factor de la vía, que es precisamente el primer factor del noble óctuple sendero. ¿Sí? Aquí propiamente es noble óctuple sendero, porque en el caso mundano, el factor de la vía es mundano, no es que posee la vía noble y se encuentra desarrollándola. Se encuentra desarrollándola, se refiere a los primeros 3 estadios de la iluminación, que se designan en conjunto en Pali como Seka, es decir, los discípulos que aún están en entrenamiento. A diferencia de aquel que posee la vía noble, que es el Arahant. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se entiende como noción correcta supramundana o entendimiento correcto supramundano. Compartir. Y está.
Podemos discutir preguntas o si tienen comentarios, por favor, bienvenidos. Entonces, perdón. Sí, Juan. Entonces yo me quedo con que como laicos, a lo mejor nuestro entendimiento correcto, mundano, podría estar basado y podría estar impulsándose día a día con la práctica de estas 5 facultades, ¿no? Que nosotros que estamos practicando la fe, la energía, la atención plena, la concentración y la sabiduría, con ese intento de cada vez que uno se sienta, por eso decía el Buda, no, siéntate, o sea, y estar practicando. Entonces podría decir que pues a lo mejor en esta vida quizá no vamos a pasar al entendimiento supramundano, pero podemos dejar esas huellas, ¿no? Para la siguiente reconexión, haber practicado Sila, haber practicado todo esto y estas 5 facultades como que son como mi caballito de Troya, Sí, ¿no? sí. ¿Es correcto así? Es correcto lo que dices, Juan, completamente correcto. Y sí, efectivamente, la actitud debe ser eso, ¿no? También, eso es parte también del entendimiento correcto, de que Roma no se hizo en un día. Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, hacemos el esfuerzo por, por el desarrollo, por desarrollar la vía. Entonces, el desarrollo de la vía es el desarrollo del noble octuple sendero. Entonces, para lograr entendimiento correcto, mundano, tenemos que desarrollar los otros factores de la vía, ¿no? La intención correcta, el lenguaje correcto, la acción correcta, el modo de subsistencia correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Entonces, esos son los factores que se tienen que desarrollar. Ahora, las 5 facultades que tú mencionas también tienen que ser desarrolladas porque son, digamos, otra forma es una forma también un poco complementaria en el sentido de que está incluida en el noble octuple sendero, ¿no? La fe en el budismo, como ustedes saben, no es una fe ciega, es más bien un estado de confianza. ¿Sí? Se tiene confianza en los principios de la iluminación, el fin del sufrimiento y, eh, y la liberación con respecto a las impurezas mentales. ¿Sí? Uno pone confianza en el Buda, que es, digamos, el ejemplo de logro. Uno pone confianza en el Dhamma, que es el mapa, son las enseñanzas que conducen a eso, y finalmente uno pone confianza en la comunidad de discípulos, ya sean laicos o monásticos, que han logrado estados de iluminación. Es decir, uno toma refugio no en el sangha convencional, uno realmente debe y toma refugio en el sangha noble. Eso hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que, eso establece lo que es el refugio, ¿no? La fe. Entonces, después viene la facultad de esfuerzo. Como decía el Buda, el esfuerzo en su doctrina su doctrina es 100% de esfuerzo. Él decía que en la medida en la que una doctrina no apela al esfuerzo, en ese sentido esa doctrina es perniciosa. Es decir, por ejemplo, las doctrinas en las que uno tiene fe en la, digamos, en la misericordia divina, ¿no? De que la misericordia divina va a arreglar nuestros problemas o nos va a dar lo que queremos. En ese sentido, dice el Buda, y por esa razón uno no haría esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido es pernicioso.
Entonces, esa segunda facultad de esfuerzo es importantísima. Después viene, por supuesto, atención plena, que es el séptimo eslabón del noble octuple sendero, y está ahí incluido. El esfuerzo está en el sexto eslabón, que es el esfuerzo correcto. Después viene la concentración, que es el octavo eslabón del noble octuple sendero. Y finalmente la sabiduría. Paña, que en términos de noble octuple sendero comprende los dos primeros factores, el entendimiento correcto mismo y la intención correcta. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya que lo mencionaste, es importante, en términos de la enseñanza del entendimiento correcto, como hemos visto en la definición del entendimiento correcto supramundano, el factor de la sabiduría es prominente. Básicamente se está mencionando 3 veces. Entonces, ese factor que es propio de las facultades, es propio de los poderes, es algo que se tiene que enfocar muy claramente. En otro sutta, el Buda dice que el factor causal para el nacimiento, el sostén y el desarrollo de la sabiduría son 5 cosas. Son 5 cosas que se tienen que hacer precisamente, que van a desembocar en el entendimiento, en esta sabiduría propia del entendimiento correcto, que son, la primera son sila, sutta, sachaka, samatha y vipassana. Sila es conducta moral, los preceptos como base. Sutta, S-U-T-A, es estudio, el estudio, el estudio del Dhamma. Después viene Sachaka. Sachaka es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Es la discusión del Dhamma. Es un factor primordial. Sin él no hay avance. El avance en la sabiduría sería imperfecto. Sería más retardado. ¿Sí? Después viene Samatha, que es serenidad, y Vipassana, conocimiento introspectivo. ¿Sí? Entonces, esos son los 5 factores que van a promover la sabiduría, que la van a hacer surgir, que la van a mantener y que la van a desarrollar. Entonces, pon junto las 5 facultades, esos 5 factores, y también, y lo dice en la definición también, los 7 factores de la iluminación. Es decir, los 7 factores de la iluminación es algo que como meditadores tenemos que tener, pero bien atornillados en la cabeza, ¿no? O sea, de hecho es una muy buena forma de empezar una meditación. Simplemente revisar los 7 factores de la iluminación. ¿Sí? Uno primero establece presencia, establece atención a lo que está pasando en ese momento presente. Y en base a esa atención uno indaga, uno investiga. ¿Sí? Y al investigar, invierte esfuerzo en hacerlo, por supuesto, porque tiene que fijar esa atención en lo que se está investigando. Como resultado de eso surge el gozo, que es un factor yánico, y después del cual surge la serenidad, la tranquilidad propiamente. Una mente tranquila es una mente feliz, y cuando hay felicidad hay concentración, que es el siguiente factor de la iluminación, la concentración. Y finalmente, la culminación de la concentración es lo que da lugar a la ecuanimidad, upekkha. Entonces, esa categoría es integral, es totalmente integral para un meditador, y tiene que ser utilizada muy frecuentemente. Que uno tiene que hacer el hábito. Ese es uno de los recursos que uno debe tener como meditador, apelar a los 7 factores de la iluminación para motivarse, para iniciar el proceso de investigación.
Y al final de cuentas, ustedes saben muy bien que Vipassana es lo que concluye el asunto. Uno no se libera a través de concentración o de moral, se requiere del conocimiento introspectivo, ¿no? Entonces, pero esa es la vía, ¿no? Esa es la vía. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muchas gracias, tengo que salir. Adelante, Juan. Sí. Sí. Venga la pregunta. Quería nada más checar los 7 factores. ¿De la iluminación? Presencia, atención. Atención plena es el primero. Indagación el segundo. Investigación del Dhamma. Sí, del Dhamma, claro. Esfuerzo, gozo, que es factor yánico. Sí, tranquilidad, concentración y vipassana. Tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Y perdón. Tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Ok. Sí. Muchas gracias. Ahora, la pregunta, ahorita que lo mencionas, muy interesante. La pregunta sería, bueno, ¿y en los 7 factores de la iluminación dónde está Vipassana? Está precisamente en el segundo factor, es en el de la investigación. Cuando uno investiga los Dhammas, uno indaga acerca de sus características. Y un enfoque que se puede hacer es precisamente indagar la característica de transitoriedad, la característica de sufrimiento o dukkha, y finalmente la posibilidad es la característica del no yo, que es anatta, la característica de la impersonalidad en todos los fenómenos condicionados, ¿no? Entonces, ahí es donde está Vipassana en los 7 factores de la iluminación. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí otra preguntita que tiene que ver con el sutta del entendimiento, que más adelante, igual yo me estoy adelantando, pero es que comentó lo de la investigación. Sí. En la parte de los apegos a nociones, incluye también procedimientos y técnicas meditativas que el practicante considera que por sí mismas son conducentes a lograr la iluminación o a la destrucción de las corrupciones. Sí, sí. Entonces después sigue diciendo, el noble discípulo entiende conjuntamente que la vía se logra mediante el desarrollo del entrenamiento gradual, mediante la reflexión sabia. Bueno, en esto de la reflexión sabia era el punto. Sí, ¿Esto de hecho, la investigación? No, la reflexión sabia en el Pali original, el término que se utiliza es Yoniso Manasikara. ¿Sí? Yoniso Manasikara a veces se traduce como consideración sabia. Otra traducción es la dirección apropiada de la atención, que considera el contexto de las cosas. Pero no se preocupen, porque precisamente para allá vamos, tal vez no en la siguiente sesión, sino en algunas cuantas sesiones posteriores. Vamos a tratar específicamente de ese tema con toda la amplitud de detalle posible, ¿no? Te me adelantaste un poquito, pero está bien, no hay problema. Nada más les digo que lo vamos a tratar con detalle, ¿sí? De hecho, yo estoy pensando, esto del entendimiento correcto no es sencillo. Nada más considerando el sutta número 9 ya se ve la complejidad del asunto, pero aún hay más, no es lo único. Hay muchísimos aspectos que se tienen que revisar nada más en relación al entendimiento correcto, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer, como no tenemos prisa ni tenemos un límite ni nada, entonces holgadamente vamos a discutirlo y a tratarlo en la forma más completa posible. No importa si sean 10 sesiones o 15 sesiones, simplemente iremos paso a paso y vamos a tratar de abarcar todo lo concerniente al entendimiento correcto, porque, recalco,
una y otra vez, ese es para la persona que aspira al primer estadio de iluminación, es lo que tiene que estar completamente claro, por lo menos, como decimos, teóricamente. Si teóricamente está claro, entonces eso ya es el punto de partida, porque ya lo demás es simplemente machacarle, hacer la práctica, ¿sí? Mantener sila, meditar, pero la base es el entendimiento correcto. Y a final de cuentas, eso es lo que es. La vía es la vía de entendimiento. Lo que deshace las corrupciones no es la supresión ni ninguna otra cosa más que el entendimiento. Entonces es muy interesante la solución del Buda, lo que descubre es algo fascinante en ese sentido, ¿no? Porque todos los problemas mundiales, todos los problemas personales que surgen de las tres raíces de lo malsano, se solucionan exclusivamente con entendimiento a final de cuentas, ¿no? Digo exclusivamente en el sentido de que es a final de cuentas. Desde luego, ese entendimiento necesita soportes, ¿no? Como lo dijimos, la moral, el estudio, la discusión, la concentración y el análisis introspectivo o vipassana, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra preguntita si alguien tiene. Yo, Miguel, A ver. Mencionaste una lista que yo nunca había escuchado, que era de las cinco las cinco prácticas conducentes a la sabiduría y que hacía una Sí, diferencia entre samatha y vipassana. Nunca había visto en el Dhamma que se hiciera esa diferencia entre samatha y vipassana. La pregunta es, ¿está en los suttas esta lista? Y sí. ¿cuál es, cómo se llama? ¿O dónde saca? No tengo la referencia, pero la puedo, la puedo obtener. Sí, Ok, no hay problema. ok, Sí, ok. sí. Entonces, Sí establece claramente la diferencia entre samatha y vipassana. Sí, porque samatha y vipassana son modos, no son técnicas. Mucho cuidado, ¿eh? Todo el mundo lo considera como técnicas. No son técnicas, son modos en los que la mente opera. Eso es lo que son. Entonces, el modo de serenidad, que lo que hace es suprimir, a través de la concentración, se suprimen los impedimentos. Esa es la función de samatha. Y vipassana tiene como función la erradicación de las raíces de lo malsano y de las tendencias latentes malsanas. Esa es la función de vipassana, pero lo hace a través de la facultad y el poder de sabiduría, ¿sí? Entonces samatha es, digamos, preparatorio, y vipassana es el cuchillo que corta, por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso las dos son imprescindibles. No puede hacerlo, en términos prácticos, son imprescindibles. O sea, samatha y vipassana son básicamente, bueno, samatha tiene que ver con el octavo factor del noble octuple sendero, que se define como las cuatro llanas. Y vipassana tiene que ver cómo el séptimo factor está relacionado con el séptimo factor, que es la atención correcta, ¿sí? La cual se define como los cuatro fundamentos de la atención, que son la base de vipassana, de la práctica de vipassana, que son no de la práctica, sino de la actividad mental de vipassana, ¿sí? Y por supuesto, en el sutta que les voy a enviar, el Maha Chatarrisa Sutta, los 40 grandes factores, van a ver ahí en ese sutta cómo los factores de atención, concentración y esfuerzo
entendimiento correcto están interrelacionados, cómo trabajan entre ellos para promoverse unos a otros. En fin, y te quedo en deuda con respecto a esos cinco factores que son los que promueven la sabiduría. Sí, ok, muchas gracias, Miguel. Ahora sí que no urge, como bien dijiste, tenemos todo el tiempo para estar estudiando el Maya. Sí, de Gracias, acuerdo. Miguel. Bueno, entonces lo dejamos aquí y en la siguiente sesión vamos a continuar con Majima número 9. Ya casi. Vamos a ver si hasta dónde llegamos, ¿de acuerdo? Y el día de hoy o mañana les envío un poco de material. ¿Alguien quería decir algo? ¿Mari Carmen? No, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.